Refiere el analista Paul Coca desde La Paz. Escuchemos. En este caso, órgano ejecutivo. Segundo aspecto, que el Tribunal Electoral, una vez que se establezca la figura de la renuncia en base a lo que estoy diciendo previamente, deberá llamar a sala plena, reunirse y como ya tiene por si acaso el quórum respectivo, y esto es una figura que hay que aclarar, ya hay un quórum respectivo, establecer quién va a ser el nuevo presidente de este órgano, del Tribunal Supremo Electoral. Ahora, por supuesto que nosotros vemos de que hay una lista de vocales suplentes que tienen un orden, una prelación, pero la ley del órgano electoral claramente dice que estos suplentes son cuando no hay un quórum o para suplir temporalmente a uno de los vocales titulares. Entonces aquí nosotros vemos de que no aplicaría en este caso, ya hay precedentes previamente. Y sobre todo tomar en cuenta de que ese espacio era designado por el órgano ejecutivo nacional. Entonces aquí hay dos opciones: o el presidente Arce Catacora designa a alguien que suponemos no va a ser de esa lista de vocales suplentes que tienen un orden o una prelación, o directamente deja tal como está el tribunal, que tiene quórum por si acaso para el respectivo funcionamiento y lo que se viene este año en materia electoral. Paul Coca, muy buenos días. Gabriel Oviedo los saluda. Salvador Romero estuvo a la cabeza de dos importantes procesos electorales, el presidencial y el de las subgobernaciones recientemente. ¿Cuál es la evaluación que usted hace de su gestión? Hay que tomar en cuenta que hay que estar en el momento, hay que estar en el lugar para asumir los desafíos. Después de la anulación de las elecciones del año 2019 y de la crisis de institucionalidad y credibilidad que tenía el Tribunal Supremo Electoral, hay un grupo de personas que son designados por mutuo acuerdo, mutuo consenso nacional como parte de la pacificación del país, y ahí estaba Salvador Romero, Francisco Vargas Camacho y otros, que ha habido un consenso entre el órgano ejecutivo y el órgano legislativo en la gestión de Yanine Áñez y de Eva Copa. Ahora hay que tomar en cuenta de que haber asumido la presidencia del Tribunal Electoral es un proceso bastante difícil en el sentido de función país. Ya haber llevado y culminado estos procesos electorales con los resultados que nosotros tenemos, por supuesto que eso es un gran mérito que no se puede discutir. Sin embargo, obviamente, como todas luces, siempre hay sombras, y en las sombras está, por supuesto, lo que ha sido la no auditoría al padrón, el sistema de conteo rápido que no se ha empleado en estas elecciones porque se privilegió en estas pasadas elecciones de este año el conteo manual, y sobre todo tomar en cuenta, ¿no?, que hay el tema del fraude que está rondando por ahí, que ha habido bastante situación donde se lo ha visto a Romero muy timorato al respecto de querer hacer acciones en contra de sus antecesores en los cargos por el tema del fraude electoral. Inclusive presentaba acciones bajo el nombre de a quien corresponda, es decir, a los presuntos y supuestos responsables. Entonces ahí nosotros tenemos que tomar en cuenta que ha habido una gestión de luces y ha habido una gestión de sombras, y al final vamos a ver el peso que esto va a generar en la creación de institucionalidad de este Tribunal Electoral, que hay que decirlo, desde el año 2009, cuando se mata a esa Corte Nacional Electoral de notables y se asume un Tribunal Electoral como órgano del Estado, prácticamente es criticado por oficialistas y opositores. Entonces veremos cuál es el reto que se viene a partir de ahora. Paul Coca, Salvador Romero dijo que tuvo amenazas de hostigamiento y de varios frentes políticos. ¿Coincide usted con esto y cómo ve esta posición que asume el aún actual presidente del Tribunal Supremo Electoral? Bueno, obviamente ha habido bastantes presiones de uno y de otros, críticas, pero siempre ha sido así. O sea, la administración del Estado siempre implica que la persona que esté en un cargo de decisiones, presidencia del tribunal, va a ser objeto de amenazas y de otro tipo de aspectos que lo dice y ya lo ha dicho el propio Salvador Romero. Sin embargo, aquí hay que tomar en cuenta que la institucionalidad, lo que era el órgano del Estado, como es el electoral, es lo que tiene que sobreponerse. Todavía Romero va a ser presidente del Tribunal Supremo Electoral hasta que presente lo que es la renuncia respectiva. Sin embargo, ha habido bastantes falencias en algunos aspectos. Hasta el día de hoy, por ejemplo, sigue pendiente el tema de la personería jurídica del MAS por haber
comentado una encuesta Arce Catacora, ya una encuesta que no era autorizada por el propio Tribunal Supremo Electoral en base a una ley, un procedimiento que el propio MAS lo ha hecho, por ejemplo. Ahí no hubo un tema de decisión, directamente había temas de que se quería hacer pasar el tiempo y que otra entidad sea la que lo resuelva. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta de que presiones siempre van a haber, pero realmente el Tribunal Electoral es un órgano especialista en Bolivia que da resultados electorales, que los proclama y sobre todo que quien vaya a ingresar va a tener que tomar en cuenta de que hay una ciudadanía que va a estar atenta y vigente. Y hay temas pendientes que en estos 2 años de Romero, de los 6 que debió haber asumido, sí, 6, pero obviamente ha estado menos tiempo, hay temas absolutamente pendientes y uno de ellos es obviamente el no haber tomado decisión en su momento sobre la personería del MAS. Algo que el anterior tribunal contra Unidad Demócrata en el Beni no le dudó, no le tembló la mano para sentar una cancelación y anulación de personería jurídica y de todas las candidaturas. A Salvador Romero le tocó tomar también decisiones difíciles en su gestión, como por ejemplo aplazar las elecciones generales en 2 ocasiones. ¿Cree usted que acertó en esas decisiones o no? Era evidente que durante el año 2020, que Bolivia estaba con 2 tipos de conflictos, la herencia de los conflictos generados por la renuncia de Evo Morales y la sucesión constitucional, y también estaba con el tema de la pandemia. Por supuesto que hubo un debate bastante sobre si el tribunal podía o no suspender, que por supuesto tomó la decisión Salvador Romero y al final se realizaron las elecciones. Estas decisiones, por supuesto, que fueron cuestionadas obviamente por el MAS y algunos de sus aliados. Sin embargo, era lo más prudente suspender las elecciones en una época en la que Bolivia todavía no sabía qué hacer, en época de pandemia, una situación en la que Bolivia todavía no tenía en cuenta lo que realmente significaba el coronavirus, una época en la que todavía ya muchas personas desde el punto de vista político negaban que este virus exista y todavía hay personas que lo siguen negando, que dicen que es un invento de alguien. Entonces lo más prudente y una de las decisiones acertadas de Romero fue, por supuesto, el haber suspendido las elecciones durante 2 ocasiones y al final generarlas ya para en base a plazos y procedimientos, que no se fenezca el plazo que el Tribunal Constitucional, sí, el Tribunal Constitucional dio para que estas autoridades convoquen y realicen nuevas elecciones, algo que al final así sucedió. Al presidente saliente se lo critica por no haber podido implementar el DIREPRE. ¿Será esa su cruz? No solamente ese es el tema del DIREPRE, hay otros aspectos elementales. Uno es la personería jurídica del MAS, que sigue en vigencia, participó, ganó las elecciones, por supuesto que sí, ya que este es otro de los elementos centrales que marca la gestión de Salvador Romero, el tema de la negación de la auditoría al padrón electoral bajo los principios de transparencia institucional que la propia Constitución dice que rigen en todos los órganos del Estado. Debería haber las auditorías al padrón que vean y sean respectivamente necesarias, con tal de tener un padrón sólido y que la ciudadanía confíe en él. No solamente es el tema del TREP, estos otros temas son los que realmente van a pesar sobre la gestión de Salvador Romero como presidente del Tribunal Electoral. Pero fuera de ello, por supuesto, hay que estar en el lugar, hay que estar en los zapatos de él para decir que se ha llevado y ha culminado 2 procesos electorales que eran los más urgentes. Lo que venga ya de aquí en adelante, por supuesto, ya es incierto, pero también hay una agenda política y electoral este año, que es la adecuación de los partidos políticos y organizaciones políticas a la nueva ley de organizaciones políticas y a lo que es la actual Constitución. Y esa readecuación, si no la cumplen, puede traer, si así el tribunal lo determinara, por supuesto, algún tipo de sanciones que puede ser la vida misma de la propia organización política, que ese es un punto que Romero no va a participar, pero sí los vocales que todavía siguen en el Tribunal Electoral. Para finalizar, Paul Coca, esta renuncia deja una acefalía en el Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué perfil cree que va a elegir el presidente Luis Arce para reemplazar a Salvador Romero? Bueno, anoche o ayer el vocero presidencial decía que el presidente Arce va a ejercer ese derecho constitucional de designar un representante al Tribunal Supremo Electoral. Este es un aspecto que está en la Constitución Política del Estado, en lo cual personalmente no comparto.
porque la anterior Corte Nacional Electoral de Notables, el presidente no tenía ningún tipo de injerencia de poner a alguien de su confianza ahí en el Tribunal Electoral. Y en cada uno de los 9 tribunales departamentales directamente se había un principio de independencia. Pero no porque la Constitución lo diga, no significa que esto no sea un principio de injerencia de un órgano en el otro, un país que obviamente es presidencialista. Suponemos, tendríamos que decir que en base a buena fe, o quizás un aspecto propio que alguno va a decir que es inocente, tendríamos que decir de que tendría que ser una persona que sea absolutamente imparcial, ajena a los partidos políticos, sin militancia, sin un tipo de cuestionamiento. Pero nosotros tenemos que tomar en cuenta que en este país no hay eso. En este país el presidente, desde el punto de vista político, va a buscar a alguien que represente obviamente esa visión del órgano ejecutivo, y esperamos que absolutamente sea imparcial esa persona y no cuestionada, porque se vienen periodos muy difíciles en materia electoral, sobre todo una adecuación de las organizaciones políticas a la actual normativa boliviana. Esperemos que el perfil de la persona sea absolutamente técnico y no político, y recordar que las actuales autoridades del Tribunal Electoral han sido fruto del consenso que había entre órgano ejecutivo y el MAS, cuando tenía más de 2/3 en el legislativo, para tener un tribunal que lleve adelante estos procesos electorales. Gracias por el análisis, Paul Coca. Buenos días para usted.